La migración es un proceso donde un flujo de personas pasan de un estado a otro. A lo largo de hace muchos años se ha visto en esta zona de fronteras como gran flujo de migrantes llegan a nuestro país, ya sea de manera regulada o irregular. Pero para entender un poco ese proceso migratorio, hay que entrevistar a una persona que vive en carne propia lo que es el proceso de la migración. Hoy me acompaña el vecino Alex. Vecino, ¿cómo está? Alex, bien. Bien. Vecino, vamos a hacer una pequeña entrevista para que me cuente cómo fue ese proceso migratorio, cómo era su vida antes en su país natal, cómo es su vida ahora y cómo será su vida en el futuro, cómo cambió y cómo fue tan determinante la migración para usted. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. Primero que todo, ¿en qué lugar de Venezuela nació? Yo no nací en Venezuela. Ah, no nace en Venezuela. Nací en Colombia, pero me crié en Venezuela. O sea que usted ha retornado Sí. hacia Colombia. Soy colombiano retornado, Ah, ok, interesante. ¿Dónde nace aquí en Colombia? en Barranquilla. Desde muy temprana edad. Desde los 7 años, sí, porque me crié allá, estudié, realicé toda mi vida allá. ¿Toda su familia también es de allá? No, tengo familias allá y tengo familias acá. Ok. ¿Cómo fue su infancia en Venezuela? ¿Cómo era la vida allá? ¿Cómo ha cambiado eso? Bueno, en cuanto a la vida, tuve realmente una buena vida. Como todos saben, Venezuela es un país rico en petróleo, riqueza y por supuesto había era una economía muy buena en esos tiempos. Se pensaba Y- próspera. Sí, era un país próspero, pues, como tal. Pero bueno, todo eso cambió, pero mi infancia realmente fue bonita, tanto aquí en Colombia cuando estuve y bueno, en Venezuela también. Vivió ese cambio. ¿Cómo fue ese cambio de pasar de los 7 años de aquí de Colombia hacia Venezuela? ¿Sintió cosas que fueron similares o de verdad notó un cambio en el modo de vivir, Sí, las costumbres? claro, era niño, o sea que niño uno se la pasa jugando y aquello, pero bueno, en costumbre sí, totalmente distinto allá. La calidad de vida también mejoró mucho allá. Yo vivía en Barranquilla en una casa vieja, pero amplia, no me faltó nunca nada mientras que vivía en Barranquilla. Y al llegar a Venezuela, por supuesto, vivía en un apartamento, un edificio, Mejores condiciones. sí, a nivel visual, en todo. El entorno cambió. Sí, todos saben que Venezuela tenía un desarrollo a nivel de infraestructura más avanzado que Colombia Sí. en esos tiempos que yo me fui. Y bueno, era muy notorio la diferencia. Y bueno, me gustó, me adapté rápido. Se adaptó rápido. ¿A qué se dedicaban en Venezuela, cuando estaba en Venezuela, antes de venir? ¿A qué se Ok. dedicó en su infancia, mientras entró a la adolescencia, empezó a estudiar, empezó a trabajar? Yo soy ingeniero en informática y trabajé en un tecnológico, en el sistema educativo, y trabajé en empresas petroleras. ¿Trabajó con empresas? Sí, con empresas petroleras. ¿Qué hacía? ¿Cuál era su cargo? Ok, como ingeniero de soporte en informática. O sea, tenía un buen trabajo. Sí, un buen trabajo. Ya te puedes imaginar la magnitud de una petrolera. Claro, cuando uno Sí. habla de petrolera, ya uno sabe que es unas condiciones de vida bastante estables. Yo empecé en una petrolera china. Una petrolera china. La petrolera china. Después había muchas transnacionales, pero después el gobierno decidió que todas esas transnacionales tenían que unirse con la empresa del Estado, que Es era PDVSA. sí. PDVSA, ok. Entonces pasaron a ser empresas mixtas. Cuando ocurre ese conflicto social y económico que estalla en Venezuela, que inclusive tomó por sorpresa a nosotros como frontera, porque para nosotros significó un cambio radical, un cambio brutal, que era que nosotros traíamos la mercancía de Venezuela hacia Colombia y eso de repente
desapareció porque Venezuela está en un problema, en un proceso social bastante conflictuoso. Pero usted, ¿cómo le afectó en su área laboral? ¿Cómo fue ese proceso que usted mismo relata que unificaron todas esas petroleras? ¿Para usted sintió que su trabajo estaba en riesgo debido a eso? No, no, para nada. Nunca estuvo en riesgo. La unión de varias empresas con la empresa raíz, la empresa predominante en el país, que es PDVSA, la empresa petrolera del país, ya eso fue unos convenios que hubo con esas transnacionales. Incluso hoy en día todavía están allá. Hay empresas gringas como era la Chevron, todavía continúa en Venezuela. Y así varias empresas. Lo que solo fue una unión. La administración como tal del recurso humano lo llevaba a PDVSA. Y eran socios, el extranjero con el país, socios, pero no hubo ciertos cambios, pero no desmejoró como tal. Pero entonces lo que usted me relata, que tenía un trabajo estable, que por más que había que se unificó todas esas petroleras en una sola, todavía tenía un trabajo estable, un trabajo bueno. ¿Por qué decide migrar a Colombia? Bueno, realmente yo renuncié en el año 2015. Durante el proceso, No, eso se dio mucho antes. Esa unión se dio en el 2006, 2007, con las petroleras. Pero yo decido renunciar en el 2015. No porque me haya ido mal, no. A mí me fue muy bien, salí por la puerta grande, no me querían dejar ir. Pero bueno, yo quería emprender un negocio de tecnología con otros socios. ¿Qué sucedió? Resultó que hubo deshonestidad por parte de esos socios. Entonces decidí... A raíz de emprender es cuando usted decide que tiene que venir a Colombia. Aquí era donde se iba a hacer ese negocio, donde iba a formar esa empresa, o no. La empresa se iba a formar en Venezuela como tal, una empresa de tecnología. Pero bueno, vuelvo y repito, no se dio por esas causas. Después yo decido emprender acá en Colombia, y bueno, la situación fue muy distinta. Muy distinta en qué. ¿Qué fue el principal cambio que usted notó? Aparte de, obviamente, cambiar su modo de vida, de tener cosas buenas en Venezuela, de vivir bien, de tener a su familia allá. ¿Cómo cambia de tener todo eso a no tener nada? A llegar a un lugar que en algún momento fue su casa y encontrar todo distinto. Sí, bueno, un cambio realmente radical. Y te repito, tener una comodidad y después ya no tenerla. Pero con todo y eso continué y empecé a trabajar en Cartagena. ¿En qué trabajaba? En una empresa de PVC que se dedica a vender cielos rasos en PVC, pared en PVC, todo en PVC. Al momento de emigrar acá a Colombia, lo hizo por la frontera de aquí de Maicao. Así es. ¿Pero de manera regular o de manera irregular? No, normal, porque yo tengo doble nacionalidad. Yo soy colombiano y venezolano a la vez. Que el punto de vista que usted vivió de la migración de pronto fue algo pacífico, algo un poco neutral. No vivió violencia, no vivió en ese paso fronterizo, no vivió de pronto esa desconfianza que se genera a raíz de personas que lo que buscan es aprovecharse de la situación del migrante. No, para nada. Como tengo doble nacionalidad dentro del territorio venezolano, yo soy venezolano y salí por la frontera como venezolano. Entro a Colombia y entro como colombiano porque tengo mi cédula. Claro. O sea, es transparente. ¿Cómo fue adaptarse de nuevo a Colombia? ¿Qué le gustó y qué no le gustó? ¿Cuál fue su primera impresión cuando llega? ¿Ve algún cambio? ¿Las personas sintió que sí lo recibieron de manera buena o sintió en algún momento una xenofobia por parte de los lugareños? No, realmente fue acogida, no hubo ningún tipo de xenofobia como tal. Sé que hay una xenofobia
actualmente hay una xenofobia, pero yo fui bien recibido. Realmente no tuve problemas en ese sentido. Quizás cuando estaba trabajando, quizás algún comentario, algún otro comentario. pero no era la mayoría. O Realmente sea, se puede decir que se ha sentido bien recibido en Colombia a pesar de todo. así es. A pesar de que soy colombiano, pero a la vez el colombiano cuando llegué me ve como extranjero. Claro. De repente por mi forma de hablar y costumbre, entonces Eso también. ¿Cómo fueron las costumbres? ¿Cómo cambiaron esas costumbres que usted tenía en Venezuela con su familia? Inclusive las de su autonomía. ¿Cambiaron acá en Colombia? en cuanto a principios y valores siguen siendo los mismos. Los mismos. Ahora bien, en cuanto a costumbre, de repente gastronomía y todo esto, claro, sí, todo cambia. O sea, cambiaron algunas cosas, pero los principios y los valores Sí, lo se que es mantiene, usted, se mantiene y lo que es la educación que me dio mi familia y todo esto se mantiene, no ha cambiado nada. Al momento de emigrar, ¿lo hace solo? ¿Lo hace con hermanos? ¿Tiene tíos? ¿Tiene familia? ¿Tiene esposa en Venezuela? No, estoy soltero. Está soltero. Pero al momento de emigrar fue el primero que dijo, voy a Colombia, voy a emprender, voy a mirar cómo es. Así es. Y después, familiares suyos siguen también ese ritmo, siguen también esa idea, ese impulso de ir a Colombia. ¿Ha tenido familiares que han venido a Colombia, que sean de Venezuela? Familiares que han llegado a Colombia, sí han llegado, pero a sacar de repente, que son nacidos en Venezuela, pero a sacar nacionalidad colombiana. Ok, todos regulados, nada, No, ninguno. todo bien. Y algunos familiares no vinieron a vivir a Colombia, sino que se fueron a vivir a Panamá y otros países. De hecho, eso desencadena otra pregunta. ¿Por qué si Colombia tiene tiene el lugar perfecto como puerta o como puente hacia otros países, como es Panamá, como es Perú, como es inclusive Chile? ¿Por qué quedarse en Colombia? ¿Por qué no hacer una migración de sur a norte? Una migración de un país de pronto que no está en un desarrollo ideal, irse a un país desarrollado como lo es por ejemplo Estados Unidos. ¿Por qué quedarse en un país como Colombia? En mi caso, porque yo soy colombiano. Entonces decidí quedarme aquí e intentarlo. No decidí emprender a otro lugar donde no tengo la nacionalidad y se corren algunos riesgos. Y no todo realmente es color De rosa. así es. Porque si uno viaja a Estados Unidos, tienes que pasar por muchas situaciones. Hay personas que han perdido la vida en ese trayecto. Y al llegar allá, tampoco es fácil. No es fácil ser un indocumentado en ese país. ¿Qué opina usted de que tilden la migración como ilegal en un país que se supone que es desarrollado y que no solamente el desarrollo se mide en lo económico y en la infraestructura, sino también en un desarrollo social y un desarrollo de la mentalidad? ¿Por qué? O sea, ¿cómo piensa usted qué piensa usted a raíz de eso, de que tilden la migración de algo ilegal, sabiendo que es un proceso que las personas hacen gracias a las necesidades que tienen al momento? Ahora bien, yo considero que realmente nadie es ilegal en esta vida, en este cruce de países, en las migraciones, pero entendemos que cada país tiene unos requisitos que hay que cumplir. Y si no cumples esos requisitos para entrar a un país, entonces estás violando las leyes. Cada país tiene un requisito algo distinto a otro. Por ejemplo, los colombianos tienen puerta abierta, creo que para Europa sin visa, o ciertos países sin visa. Pero otras personas de otros países no tienen ese beneficio. Entonces, cada país muestra ciertos requisitos para que puedan migrar o pasar una visita de turismo. ¿Cree que ese ha sido el determinante para que miles de migrantes se hayan radicado en Colombia? De pronto que nosotros no tenemos una restricción migratoria y a lo contrario, nosotros, el colombiano o el Estado colombiano lo que busca es tratar de refugiar el más número de migrantes. ¿Cree que esa es la principal razón de por qué hay muchos venezolanos que
se han radicado en Colombia? Bueno, te voy a explicar algo. Venezuela, después de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela abrió las puertas a los extranjeros. Allá llegaron españoles, italianos, portugueses, chinos, por supuesto, colombianos como países hermanos. Llegaron muchas culturas y se mezclaron con la población venezolana. Por eso hay mucha diversidad en la gastronomía y muchas formas de ser en esa cultura. Ahora bien, ¿Cree que, o sea, la pregunta era, si de pronto la poca restricción que tenemos nosotros para los migrantes es determinante para que los mismos migrantes se radiquen en Colombia? ok, con respecto a eso, el inmigrante, en este caso venezolano, realmente no salía del país. Si salía era por vacaciones, porque había una estabilidad. Ahora bien, Colombia, por ser país hermano, y vuelvo y te repito lo que te estaba comentando, de que después de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela tuvo y tiene mucha cantidad de colombianos que se radicaron allá en los años 60, 70, todos estos años, y tuvieron una buena vida. Todos estos colombianos tuvieron familias, así como recibió Venezuela a todos estos colombianos, pienso que Colombia también ha recibido a los venezolanos de la misma manera. Las buenas relaciones que han tenido ambos estados en el pasado han causado o han sido determinantes para nosotros, para abrirle las puertas a los migrantes en general. Sí, en cuanto a las relaciones a nivel político, han tenido... No, vamos, altibajos, claro está. Sí. Pero yo me estoy refiriendo a algo más allá, a unas relaciones sociales que no se delimitan solo a los estados. Porque por más que sea, hay países que son vecinos pero se odian. Está el caso de Corea del Sur, Corea del Norte. Pero siempre se ha mantenido esa unión entre ambos estados. De pronto repercuta más en este lugar porque estamos en espacio de frontera. Nosotros estamos más acostumbrados a ver a la migración, a estar en ese proceso migratorio porque somos fronteras. Así es. Quizás en otras ciudades de Colombia no estaban acostumbrados y bueno, hubo un poquito de choque con respecto a eso. Pero bueno, ya se han ido acostumbrando. Pero las fronteras sí, las fronteras no... Siempre estuvieron unidas, porque hay una relación comercial, siempre han convivido. Aquí ha convivido venezolanos desde mucho antes de que empezara a salir el venezolano, siempre ha convivido en frontera, tanto Cúcuta como del lado de Maicao. O sea, podremos entender entonces que las fronteras actúan como un espacio social donde se intercambian no solamente mercancías, sino también costumbres y principios entre ambos estados. Así es. O no solo ambos, a veces hay 2, 3 estados que se juntan en una sola frontera. ¿Deberíamos entenderlo así? Sí, por ejemplo, aquí en Maicao tienen una forma de hablar muy distinta al barranquillero, al de Medellín, al de Cartagena, muy distinta. Se puede decir que es como un acento, algo como casi neutro. Un acento neutro, inclusive eso raya con otras zonas de aquí de La Guajira, como lo es inclusive Riohacha, como lo es Villanueva, como lo es Urumita, que son zonas sur, o Riohacha que está muy cerca de Maicao, pero igual cambia el dialecto. Así es. Y como se está viviendo ahora, hay muchos más venezolanos aquí viviendo en Maicao. Entonces tú sabes que se casan, tienen hijos y van adquiriendo también las costumbres venezolanas, porque he escuchado algunos colombianos donde inclusive tiendas ya saben que es un refresco, que es un cambur, entonces términos que son de allá y ya saben, incluso hablan ciertos dialectos, ciertas palabras, el mismo maicaero echando broma, pero se va adaptando y van adquiriendo esas costumbres y esos dialectos, comportamientos, o sea, y se van mezclando. Exacto. Y van pasando en el tiempo y la adquieren. Entonces la migración no es algo malo a largo plazo. Quizás de pronto muchos las ven como una problemática, porque claro, estamos viendo un proceso, no estamos acostumbrados, o nosotros estamos acostumbrados,
pero hay otras zonas en las que no están acostumbrados a ver al extranjero. Y no es solo de nosotros, siempre un Estado ha visto mal al extranjero, no con rechazo, sino porque no está acostumbrado a verlo, sino con ese, porque no lo conoce. Pero a medida que pasa el tiempo, el desarrollo se va unificando esas dos costumbres, van creando algo nuevo. Aquí, por ejemplo, ya conseguimos establecimientos de gastronomía venezolana. Así es. Se ha podido ver en el mundo de la belleza, estética, salones de belleza, peluquería, y bueno, los restaurantes también. Entonces está habiendo inversión también venezolana, conjunta con colombiana, y se está viendo ese desarrollo en Maicao, porque es inevitable que hemos visto un desarrollo más grande. No solo en infraestructura, sino en comercio también. Sí, así es. ¿Pero por qué? Porque se mantiene una relación comercial. Tenemos un país donde tiene una necesidad de productos y tenemos a Colombia que produce. Aquí hay un cliente potencial del lado de Venezuela. Entonces, el envío de mercancía y el venezolano mismo que viene y compra, entonces eso es muy beneficioso. ¿Se siente feliz en Colombia? Ahora bien, feliz no me siento mal, realmente no me siento mal. Si hago una comparación a mi estilo de vida que tenía en Venezuela, por supuesto, era muchísimo mejor en Venezuela. Muchísimo mejor. Pero no me siento mal, realmente he conocido gente buena que me ha apoyado, que me ha ayudado, y Colombia es un país bonito. Realmente el país como tal es bonito, que tiene carencias, necesidades, sí las hay, pero bueno, son decisiones del mismo pueblo al momento de elegir a los gobernantes como tal. Si Venezuela mejora en su situación, regresaría a Venezuela. Quizás es difícil volver a lo que alguna vez fue, pero si hubiera una pequeña posibilidad, no dudaría en retornar otra vez. Por supuesto, si las condiciones volvieran, eso implicaría que la inversión extranjera también volvería al país para brindar trabajo, todas estas empresas que se fueron. Por supuesto, si me preguntas a mí, yo volvería. Y si le preguntas a cualquier venezolano, también te va a responder lo mismo. O sea, que eso da a demostrar la calidad de vida que se tenía en Venezuela hace años atrás. Así es. Era muy bueno. Eso nos pone a pensar que nosotros, el colombiano está acostumbrado a trabajar, pero no es repercutido, el Estado no repercute eso en nuestro modo de vivir, en nuestra calidad de vida. Cada vez, no es mentira que cada vez los recibos llegan más caros, cada vez las cosas aquí están más altas, la inflación está en aumento. Entonces es muy interesante conocer cómo se vivía antes en Venezuela, ya que anhelan que todo vuelva a ser como antes. Y para el colombiano nunca ha vivido así. Nosotros no podemos decir que nuestros recibos son económicos o que nos daban, por así decirlo, que no es dar, sino que eso va gracias a las regalías que produce un Estado. El colombiano no está acostumbrado a eso. Por eso inclusive rayamos muchas veces en la ignorancia de creer que cuando nos dicen, ¿no?, que en Venezuela yo tenía auto, que en Venezuela yo tenía casa, creemos que es mentira, ignorando el hecho de que no conocemos la calidad de vida que se tenía antes. Así es. Recuerdo una venezolana que estaba trabajando en una casa como muchacha de servicio, una casa en Riohacha. Y ella le decía a los patrones, no, yo sí, tal marca de perfume, tal, sí, yo usaba esto, aquello. Y los dueños que la contrataron, le parecía extraño que usara marcas de perfume, X, aquello, conociera esto, lo otro. Porque no toda muchacha en esa condición puede comprarse perfumes originales y tener, si se puede decir, una vida mucho mejor.
Ese Entonces, conocimiento refinado. sí, entonces ellos se quedaban así como asombrados. Claro, era un otro estilo de vida. Cuando el pobre aquí no podía comer jamón todos los días, allá el pobre sí podía comer jamón todos los días. Eso es un ejemplo. Entonces, eso nos da un poco mucho en qué pensar, ya que es bueno tener un equilibrio entre lo que se le puede dar al pueblo y lo que no. Ya que si le das mucho, el pueblo tendrá hambruna, pero si no le das, el pueblo se revoluciona. Aquí hace falta realmente unos cambios políticos radicales, pero para el beneficio de la misma población. Pero la misma población debe salir de la ignorancia, porque aquí he visto y he presenciado de que se puede comprar un voto, Sí. de que no hay conciencia a la hora de elegir un candidato. Entonces se ve muchísimo, no solamente aquí, sino en otras ciudades donde he presenciado eso. Entonces se maneja mucho esto de pago, te doy un beneficio, aquello, pero no hay conciencia, la conciencia no existe. Solo viene la queja después de que este candidato no cumple lo que prometió. Las expectativas que Así es. Y realmente un presidente, sea cual sea, no va a hacer un cambio total en 4 años. Eso es mentira. siempre O sea, debe ser el mejor. Debe Entonces ser a largo se va plazo. llega y quiere hacer Y algo quiere cambiar distinto. todo lo que tenía Sí, el presidente. pero realmente gobernar un país y hacer un cambio radical en 4 años, eso es mentira. Eso no Algo que quiera decir antes. sí. Te doy gracias también por esta entrevista. Es gratificante que las universidades y los alumnos, los docentes quieran incluir estos temas y aprender un poco más de lo que es salir de su país para entrar en otro país extraño. Y bueno, muchos colombianos sí saben qué es eso, porque en el mundo entero hay más colombianos que venezolanos. Es increíble, sí, hay más colombianos afuera que venezolanos, que si esos colombianos deciden regresar a Colombia, colapsa Colombia, porque no hay donde realmente. Entonces, realmente el tema es interesante, es bonito y es para poner a pensar mucho de que este país puede cambiar, realmente puede cambiar para el beneficio del colombiano y de todo aquel que viva aquí, pero hace falta conciencia y amor realmente al país para que esto cambie.